Antes de comenzar, te pedimos que te suscribas a nuestro canal. Cada suscripción tuya nos ayuda a seguir compartiendo estas historias bíblicas que transforman vidas y revelan la verdad escondida detrás de los profetas olvidados. Gracias por acompañarnos y que Dios te bendiga. ¿Cómo es posible que un hombre se atreviera a cuestionar al mismísimo Dios? ¿Qué clase de fe tan ardiente puede levantar la voz cuando el cielo guarda silencio? Esta es la historia de Habacuc, el profeta incómodo, el que no temía desafiar la voluntad divina con preguntas humanas. Su historia no es una parábola de obediencia ciega, es un grito desde lo profundo del alma, una lucha entre la justicia de Dios y la injusticia del mundo. Habacuc no es como los otros profetas. No habla al pueblo en nombre de Dios, sino que habla a Dios en nombre del pueblo. En lugar de proclamar juicios, él lanza preguntas. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué permites la violencia? ¿Por qué callas mientras el mal se multiplica? Preguntas que resuenan también hoy, en un mundo donde la maldad parece triunfar y el justo es aplastado. Habacuc se convierte en la voz de todos los que sufren y no encuentran respuestas. Vivía en Judá en tiempos oscuros, quizás entre los reinados de Joacás y Joacim, cuando la corrupción reinaba en el trono y el templo se llenaba de hipocresía. La ley estaba paralizada, los tribunales eran manipulados y el pueblo vivía bajo el peso de la opresión. En ese contexto, Habacuc se atrevió a mirar al cielo y pedir cuentas al Creador. El libro que lleva su nombre no comienza con un mandato divino, sino con un lamento humano. ¿Hasta cuándo clamaré, oh Señor, y no oirás? Es un grito de dolor, pero también de fe, porque solo quien cree que Dios escucha se atreve a clamar. Habacuc no se resigna. Él espera una respuesta, y esa espera se convierte en la base de su transformación. Dios responde, pero su respuesta no es lo que Habacuc esperaba. El Señor anuncia que levantará a los caldeos, una nación cruel y despiadada, para castigar a Judá. Es un juicio dentro del juicio. ¿Cómo puede Dios usar a los impíos para castigar a su propio pueblo? Habacuc se queda perplejo. La solución parece peor que el problema. Entonces Habacuc se sube a su torre de vigilancia, no para mirar al enemigo, sino para esperar la respuesta de Dios. Estaré en mi puesto de guardia y velaré, dice, como un centinela del alma. Y allí, en el silencio, recibe una visión. No es una explicación detallada de los caminos de Dios, sino una palabra eterna. El justo por la fe vivirá. Esa frase lo cambia todo. No se trata de entenderlo todo, sino de confiar en medio de la confusión. La fe no es un premio por entender, sino una luz que guía cuando todo está oscuro. Habacuc, el profeta que empezó quejándose, termina cantando. Su oración se transforma en un himno. Aunque no haya higos, ni ovejas, ni vacas, aunque todo falte, Él se alegrará en el Señor. Este cambio interior es el verdadero milagro del libro de Habacuc. No cambia la situación externa, pero sí cambia el corazón del profeta. De un lamento nace una alabanza. De la duda, una fe inquebrantable. Y esa transformación nos habla hoy, en medio de nuestras propias crisis. Habacuc no fue un rebelde, sino un creyente apasionado. Uno que amó tanto a Dios que se atrevió a preguntarle lo que la historia de Habacuc continúa con una tensión espiritual profunda. Su alma está desgarrada entre el dolor que ve y la santidad que cree. Él no puede conciliar cómo un Dios justo puede tolerar tanta injusticia. No busca una respuesta fría o teológica. Busca el rostro de Dios en medio del caos, y eso lo convierte en uno de los profetas más humanos de toda la Biblia.
Cuando Dios le revela que usará a los babilonios para castigar a Judá, Habacuc no guarda silencio. Se atreve a decir: «Tú eres demasiado puro para mirar el mal. ¿Cómo puedes mirar con agrado a los traidores?». Este no es un acto de rebelión, es un acto de confianza, porque solo quien ama profundamente puede hablar con tanta franqueza. Habacuc no teme ser sincero con Dios. Él sabe que su clamor no cae en el vacío. Y entonces, en ese lugar alto, apartado del bullicio, Dios le da una visión. Pero antes le dice: «Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la lea». Esta instrucción tiene un poder profético. Dios no le pide a Habacuc que guarde silencio, sino que publique la esperanza, que la escriba, que la haga correr, que la palabra divina alcance a todos, incluso en medio de la espera. La visión habla de un futuro que parece tardar, pero que llegará. Es un mensaje para los impacientes, para los que sienten que Dios demora. Aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Esta es la pedagogía de Dios, enseñarnos a confiar en su tiempo, no en el nuestro. Y aquí aparece una de las frases más importantes de toda la Biblia: «Mas el justo por su fe vivirá». Estas palabras no son solo para Habacuc. Siglos más tarde, Pablo las citará en su carta a los romanos, y luego Lutero se aferrará a ellas para iniciar la Reforma. 3000 años después, siguen siendo un ancla para millones de creyentes. Porque la fe no es una emoción, es una decisión de vivir como si Dios ya hubiera respondido, incluso cuando todo parece en silencio. Dios continúa revelándole a Habacuc los males de Babilonia. Le muestra que esa nación, aunque usada como instrumento de juicio, también será juzgada. Y lo hace a través de una serie de ayes proféticos. «Ay del que aumenta lo que no es suyo. Ay del que edifica su casa con injusticia. Ay del que da de beber a su prójimo para verlo desnudo». Cada uno de estos lamentos señala la decadencia moral de los opresores. Dios no es indiferente. Él ve todo. Él juzgará todo. Y esta es una promesa para los que sufren en silencio. Los malvados no ganan. Puede que triunfen por un momento, pero el juicio viene. Babilonia caerá, como todas las potencias que se creen eternas, porque Dios es el Señor de la historia, incluso cuando parece ausente. En medio de estas advertencias hay una joya escondida. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Este es el futuro que espera. No el dominio de los imperios, sino la revelación de la gloria divina. Es una esperanza escandalosa en medio de la oscuridad. Mientras todo se desmorona, Dios anuncia que su gloria lo llenará todo. Habacuc escucha, escribe y espera. No huye del dolor, pero tampoco se queda atrapado en él. A través de su diálogo con Dios, descubre que la fe verdadera no niega la realidad, pero tampoco se rinde ante ella. La fe mira más allá. La fe se eleva. Otros callaban. En el capítulo 3, Habacuc ya no es el mismo. Algo ha cambiado profundamente en su interior. Después de cuestionar, llorar, esperar y escuchar, ahora levanta una oración. Pero no es una súplica cualquiera. Es una oración hecha de historia, de recuerdos, de temblor y de confianza. El profeta que comenzó gritando su dolor, ahora canta con temor reverente. «Señor, he oído tu palabra y temí». Esta es la confesión de un corazón tocado por lo eterno. Habacuc recuerda los grandes actos de Dios en el pasado. El Éxodo, las plagas, el Sinaí, la conquista de Canaán. Todo eso no es solo historia antigua, sino testimonio vivo de lo que Dios puede hacer. Y ahora, en medio del juicio que se avecina,
Habacuc clama: aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Es una oración que mezcla la urgencia con la esperanza. Habacuc no pide que Dios cambie su decisión, sino que no olvide su misericordia, que su obra no quede escondida, que su gloria se manifieste otra vez. Y entonces comienza una descripción poética majestuosa del poder de Dios. Él lo ve venir desde Temán y Parán como un guerrero celestial, con resplandor, con rayos en sus manos, con poder en cada paso. Es una visión que sacude. Los montes se derriten, los pueblos tiemblan, la creación entera responde ante su paso. Dios no es un espectador, es un Dios activo, temible y glorioso. Pero en medio de ese poder hay compasión. Él sale para salvar a su pueblo. Él aplasta al impío, pero levanta al justo. Él hiere al enemigo, pero protege a los suyos. Habacuc está abrumado. Su cuerpo tiembla, sus labios balbucean, sus huesos se estremecen. Pero no es miedo humano, es reverencia ante lo sagrado. Él sabe que la calamidad vendrá, sabe que los babilonios invadirán, que la tierra sufrirá, que habrá hambre, destrucción y muerte. Pero aún así su espíritu se eleva, porque la fe ha vencido al temor. Y entonces escribe una de las declaraciones más impactantes de toda la Escritura. Un canto que ha sido refugio para generaciones enteras. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Estas palabras son una joya espiritual. Habacuc ya no necesita ver para creer. No necesita provisión para adorar. Él ha aprendido que Dios es suficiente, que incluso en la escasez Él es su porción, que en medio de la ruina su corazón puede cantar. Esta es la fe que transforma, que sostiene, que vence. El gozo de Habacuc no es ingenuo, es un acto de guerra espiritual. Es una declaración de que Dios no ha cambiado, aunque todo lo demás se haya derrumbado. Él no se alegra en las circunstancias, sino en el Dios que trasciende las circunstancias. El capítulo termina con una nota final. Jehová el Señor es mi fortaleza, y Él hará mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hará andar. Es un cierre poético, pero también profético. Habacuc sabe que el camino no será fácil, pero confía que Dios le dará la agilidad del ciervo para escalar montañas imposibles. El mensaje de Habacuc, aunque breve en extensión, resuena como un trueno en la historia bíblica, no solo por lo que dice, sino por lo que representa. Una fe que no necesita explicaciones, sino una relación viva con Dios. Habacuc no recibió todas las respuestas que quería, pero recibió algo mejor. Una revelación de quién es Dios en medio de la oscuridad. Este pequeño libro ha sido faro en tiempos de tormenta para incontables creyentes. En los días más oscuros de la historia de Israel, cuando el enemigo era más fuerte, cuando las esperanzas parecían morir, Habacuc se mantuvo en pie. No porque fuera más sabio o valiente, sino porque aprendió a confiar en aquel que está por encima del caos. La visión de la justicia de Dios, la promesa de que los impíos no quedarán impunes y el recordatorio de que el justo por la fe vivirá, no son simplemente versos para memorizar. Son armas espirituales para resistir los días de prueba. Habacuc nos enseña a transformar el dolor en alabanza, la duda en confianza, la espera en esperanza. A diferencia de otros profetas, Habacuc no termina con un juicio ni con una promesa para la nación.
termina con una canción personal. Es un testimonio íntimo, una declaración de alguien que ha caminado por el valle y ha decidido mirar al cielo. Él no solo ha oído de Dios, ha sido transformado por Él. Hoy muchos creyentes se sienten como Habacuc. Ven injusticia, violencia, corrupción. Claman a Dios y no obtienen respuesta inmediata. Pero la historia de este profeta nos recuerda que Dios escucha, que Dios responde y que, aunque tarde, su justicia no fallará. Que el silencio de Dios no es ausencia, sino preparación para una revelación más grande. Habacuc desafió la voluntad de Dios no porque no creyera, sino porque creía profundamente. Su lucha interior no fue un signo de incredulidad, sino una muestra de su fe ardiente. Él no aceptó pasivamente lo que veía, se atrevió a dialogar con su Creador, y en ese diálogo fue transformado. Este es el legado de Habacuc, no el de un profeta que predijo catástrofes, sino el de un hombre que nos enseñó a vivir por fe. Un hombre que, en vez de rendirse ante el dolor, se subió a la torre y esperó. Un hombre que aprendió que, aunque todo falle, Dios sigue siendo digno de confianza. Su libro termina con una nota musical. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Esto nos dice algo poderoso. Todo el mensaje fue compuesto para ser cantado. No solo leído, no solo estudiado, sino cantado desde lo más profundo del alma. Habacuc no escribió para sí mismo. Escribió para que otros, como tú y yo, encontremos consuelo en medio de la aflicción. Así termina la historia nunca contada de Habacuc. No con milagros visibles, ni con victorias militares, sino con un alma que decidió confiar. Con un profeta que desafió a Dios con sus preguntas y fue abrazado por Él con respuestas de eternidad. Si hoy estás luchando con dudas, con preguntas sin respuesta, recuerda las palabras de Habacuc. Recuerda que la fe no es ausencia de lucha, sino la decisión de seguir creyendo mientras duele. Y recuerda que Dios nunca deja sin respuesta a los que, como este profeta, se atreven a buscarlo con sinceridad. Gracias por ver este video. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal para seguir descubriendo los secretos más profundos de las Escrituras. Que el Señor te fortalezca y te bendiga como lo hizo con Habacuc. Hasta la próxima.